Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte en un nuevo capítulo con una linda historia para ti. Hoy vamos a conocer la historia de una joven extraordinaria que nos enseñará que ni aun la mayor adversidad podrá separarnos del amor divino. No hay dolor que el Señor no entienda. No hay problema que el Señor no comprenda. Hoy vamos a entender un poco más al respecto. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Belén Silva es de nacionalidad chilena, nacida en la ciudad de Concepción, capital de la región del Biobío. Tiene una hermana mayor, Rocío, y un hermano menor, Guillermo. Sus padres son Germán y Tatiana. Estudia periodismo cursando su último año y realizando su práctica profesional en Radio Nuevo Tiempo. Ha trabajado en marketing en el Parque Museo Pedro del Río Sañartu y en el portal noticioso de Radio Biobío. En 2 ocasiones vivió junto a su familia inundaciones de su hogar por causa del rompimiento de una represa y el desborde de un estero de la zona. Y en el 2020 vivieron el fallecimiento de su padre Germán. En ambas situaciones vieron la mano de Dios socorriendo y después recibiendo comprensión y consuelo. Vamos a conocer a Belén. Quédate en Identidad. Aunque haya agotamiento, cansancio, desgracias familiares, Dios le ha bendecido en todo. Esto dice nuestra invitada de hoy, Belén Silva, quien ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Belén, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Realmente es un placer conocerte a profundidad, conocer de tu historia, ver cómo Dios te ha guiado a pesar de las situaciones adversas en tu vida. Que Dios te bendiga. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Nosotros también felices de tenerte. Belencita está haciendo la práctica aquí en la Nuevo Tiempo, en el área de radio en Chile. Y bueno, estamos felices de tenerte, de que seas parte del equipo, que Dios te use poderosamente. Y bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad? Acá en Chillán, donde se produce Identidad para la Nuevo Tiempo, en Sudamérica. Bueno, ¿en qué parte? ¿Con quién vives acá en Chillán? Cuéntanos más, Belencita. Sí, bueno, yo estoy estudiando periodismo, bueno, haciendo la práctica como dices tú, y estudié en la Universidad del Desarrollo. Y bueno, ahora estoy acá en Chillán, y yo no soy de Chillán, soy de Concepción. Entonces acá en la ciudad me estoy quedando con unos familiares, con unos tíos. Así que ahí puedo estar realizando la práctica y no estar viajando hacia Concepción, que es de donde soy. Ah, excelente. O sea, de lunes a viernes Belencita está acá en Chillán y los fines de semana en Concepción con sus padres. ¿No es así, Belencita? Cuéntanos. Sí, estoy viajando constantemente para poder igual estar con mi familia y aprovechar también de servir en la iglesia donde actualmente estoy asistiendo. Ah, eso te quería preguntar, porque en la iglesia haces algo muy, muy puntual, estás allí full, muy activa en Concepción. Cuéntanos. Sí, bueno, yo participo de la Iglesia Juvenil Universitaria de Concepción, que le decimos IJUC por sus siglas. Eh, y justamente este año, y ya desde el año pasado, me ha tocado cumplir el rol de anciana, que es de los líderes de la iglesia. Entonces me ha tocado ahí estar activa, guiando a los chicos. Como dice el nombre, son mayormente jóvenes, son universitarios. De hecho, tenemos como 2 adultos, entonces es entretenido, pero también es un desafío estar con todos estos chicos y que uno tampoco tiene, wow, tanta experiencia en la vida. Total, y además que es una responsabilidad. Hemos mencionado acá en Identidad que el ancianato es como el director de la congregación, director aquí del equipo, donde te encargas allí de liderar, de coordinar, de ver varias cosas, de tener allí los ánimos también para que los chiquillos se motiven, participen en las actividades, los temas. Bueno, hay muchas responsabilidades allí que son primordiales y bueno, deseo que Dios te bendiga muchísimo en lo que estás entregando allí, tus dones, tus talentos para la misión allí con los jóvenes en esta edad
tan importante. Belencita, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor. Tengo entendido que creciste en un ambiente cristiano, adventista, desde cuna, como se dice mayoritariamente. Y yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció al Señor, tus papitos. Tengo entendido que de muy jóvenes. Cuéntanos, Belén. Sí, así es. Bueno, yo soy, desde que nací, fui criada en un ambiente cristiano adventista, pero claro, mis papás no. Cada uno por separado, digámoslo así, conoció a Jesús y entregó su vida incluso antes de que ambos estuvieran casados. De hecho, fue gracias al colegio adventista en el que estaban estudiando en Concepción que conocieron de Cristo y bueno, y entregaron su vida. Entonces, cada uno por separado, aproximadamente, digámoslo así, en enseñanza media, a eso de los 15, 14 años, como a esa edad, ambos. Me encantan las lindas coincidencias divinas y que en este caso la educación adventista haya sido la protagonista, y por eso aquí en este momento quiero hacer hincapié para que nuestros amigos puedan acceder a www.educacionadventista.com y encuentren el colegio adventista más cercano a su hogar. Para sus niños realmente hace la diferencia, no solo se entregan valores cristianos, principios que son importantes, se prepara para la vida eterna, pero también para la vida, o sea, para la vida terrenal, pero también para la vida eterna. Sin duda es más que enseñanza, y ahí, bueno, tus papitos son testimonio vivo de eso, y me encanta que haya sido en ese contexto que hayan conocido la palabra de Dios en su juventud, adolescencia, aceptarle a los 17, 15, 16 años. Realmente es una edad donde el enemigo te tienta de muchas formas y uno empieza a tomar decisiones y a elegir caminos que sin duda alguna marcan nuestro proceder en la vida. Belencita, tú eres un milagro, naciste de milagro. Cuéntanos lo que sucedió y por qué se conoce así en tu identidad, en tu historia. Sí, bueno, mis papás ambos habían pensado en cuando, después de que se casaron, obviamente conversaron como el tema de los hijos, cuántos querían, etcétera. Y claro, igual siempre su deseo fue que no fuera uno solo, sino que idealmente fueran dos. Bueno, en un momento llegaron a pensar en más, en seis, pero ya era mucho. Eh, pero claro, en un momento ya se casaron un año. Al siguiente año pudieron tener a mi hermana mayor, pero querían que idealmente el siguiente hijo o la siguiente hija fuera lo más seguido posible. Sin embargo, lo intentaron, hicieron tratamientos, hicieron seguimientos y no se podía. Mi mamá no podía quedar embarazada, entonces llegó un punto en el que dijeron, ya señor, lo dejamos en tus manos, no podemos hacer más, hicimos el esfuerzo, pero no se ha podido hasta el momento. Entonces, ahí cuando se lo dejaron en manos de Dios, y bueno, realmente no hicieron como nada más, ningún esfuerzo mayor, fue ahí cuando 5 años después de mi hermana, nací yo. Qué bendición. Cuando Dios responde de esa forma, Belencita, cuando tus padres en este caso dicen, bueno, Señor, en tus manos te entregamos. Tú conoces nuestro anhelo, nuestro deseo, pero son tus tiempos, no los nuestros. Y puede pasar mucho en esa medida, las personas que están viendo, escuchando, que se sientan conmovidas de que no es en los tiempos nuestros, sino en el tiempo de Dios. Es la voluntad de Dios. Él conoce perfecta nuestra situación, nuestra dolencia. Él quiere que obviamente clamemos a Él. Él conocía la situación y bueno, 5 años después nace Belencita, cuando los médicos decían que tu mamita ya no iba a tener, no podía tener más. Bueno, Dios dice que se puede hacer lo posible ante lo imposible para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Belencita, yo quiero que vayamos al año 2004-2005. En tu hogar pasaron por diversas calamidades, inundaciones principalmente. Cuéntanos cómo ante esas tragedias pudieron ver la mano poderosa de Dios como familia. Cuéntanos en detalle lo que sucedió. Me acuerdo bastante por lo que me dicen por lo que me decían mis papás, por lo que he escuchado de otras personas, pero digámoslo así, en resumen, vivimos 2 años seguidos de inundaciones, y en la primera
fue justamente en Concepción, bueno, ambas fueron en Concepción, vivíamos cerca de un canal, cerca de un río más pequeño, podríamos decirlo así, y ahí un año se subió el agua por temas de lluvia, etcétera, y llegó hasta los 40 centímetros aproximadamente el nivel del agua. Pero ya para el segundo año fueron más intensas las lluvias, hubo temas de desechos en el mismo río y todo, y eso hace que fuera más intensa aún la inundación, por tanto llegó a más de 1 metro. Y hay que considerar que justamente en ese tiempo yo era mucho más pequeña que 1 metro. Entonces, justamente con mi familia tuvimos que resguardarnos en un hogar. Nos dieron la posibilidad de estar en una casa mientras pasaba todo esto, que tenía 2 pisos. Estaba cerca, pero tenía 2 pisos. Así que nuestra casa tenía un piso y, digamos así, estábamos más en peligro si nos quedábamos ahí. Llegó justamente, gracias a Dios, bomberos y pudieron rescatarnos porque de otra forma no se podía salir. Las calles estaban inundadas. Nosotros vivíamos a 20 metros del río, del canal, entonces estábamos en medio de toda la emergencia. Y ahí fue cuando, bueno, desde antes ya comienzan los milagros, el tener esta casa donde poder esperar mientras nos iban a rescatar. Luego fueron los bomberos y en esto ya era todo un caos, entonces en el rescate también fue un caos y nos separamos mis 3 hermanos de mis papás. Los 3 éramos pequeños, entonces no sabíamos cómo comunicarnos, en ese tiempo no teníamos un teléfono, etc. Y entró la desesperación a mis padres, pero milagrosamente, de forma muy extraña, mi madre a la distancia ve de repente una persona que está subiendo a otra a un camión, porque nos tuvieron que sacar a través de camiones, y ahí era mi hermana subiendo a mi hermano. Gritó mi mamá y nos encontramos. Ese fue uno de los primeros milagros, podríamos decir. Luego perdimos la casa, entonces no podíamos volver enseguida ahí. Estaba llena de suciedad por el mismo tema del río, estaba inseguro porque habían temas de eléctricos, etcétera, que podían ser peligrosos para mis papás y para nosotros. Entonces, el Señor nos dio la oportunidad de estar en diferentes casas. Primero estuvimos en la casa de una familia amiga que nos acogió. Algo me acuerdo de eso, que fue entretenido, parecía como una pijamada. Bueno, como uno como el niño disfruta quizás o ve las cosas distintas. Luego con mis abuelos nos quedamos y finalmente, como a una casa ya más propia, fue otro milagro, porque justamente en el que en ese momento era el jefe de mi padre, le prestó una casa totalmente nueva, sin pedirle nada a cambio, así que nos fuimos a quedar a esa casa en Chihuayante, bastante lejos de donde estábamos para no volver a pasar por la misma situación. Y era interesante porque pensando en una casa que había estado en medio de una emergencia, estaba sucia, la posibilidad de que volviera a suceder igual era bastante alta. Uno podría decir, nadie quisiera tener esa casa. Y justamente nosotros no la queríamos volver a tener, queríamos venderla. Y de la nada aparece una persona le insiste mucho a mi familia de querer comprarla. Y finalmente esa persona la compra y podemos nosotros igual después trasladarnos a otro lugar propio. Y esta parte ya es un poco de lo que me contaron mis papás, porque yo no me acuerdo, pero en todo este proceso, en el cambiarse de casa y bueno, volver a adquirir todo lo que teníamos, intentar lavar cosas, porque por ejemplo la ropa, digámoslo así, si era recuperable, entonces lavar ropa, quizás botar ciertas cosas y volver a comprarlas. El Señor tocó muchos corazones y hermanos de iglesia, colegas de mis papás, familia, amigos, muchas personas nos empezaron a regalar cosas. Y entre todo lo que acumulamos, por solo dar un ejemplo, en temas de comida, no tuvimos que comprar mercadería en aproximadamente 3 meses. Sí, uno dice a veces que no veo la luz,
pero Dios está trabajando y nos usa a nosotros también como medios, como puentes, como luz, sal en este mundo para ayudar, aliviar, en este caso lo que tú estabas viviendo como familia, puntualmente lo que estaban viviendo, pero lo que estaban recibiendo, porque se reflejaba en amor, en bondad, en aliviar un poco la carga que habían llevado de perder su hogar prácticamente, de estar de un lugar a otro, no tener dónde, y que apareciera de a poco ángeles Así con es. manos, pies, para obrar, para hacer el bien, para entregarles a ustedes bendición, realmente marca sin duda la diferencia. ¿Querías decir algo además de esto, sobre este tema? No, que justamente eso, hubo muchas personas que uno nunca se imaginaría que pueden ser finalmente eso, ser ángeles y entregar del amor de Dios, bueno, a través de estos regalos y a través de los actos de servicio como el ir a ayudar a limpiar la casa, por ejemplo. Claro, totalmente. Bueno, ahí ve uno la mano de Dios obrando y eso alivia y llena de calma y gozo el corazón. Vamos a ir al año 2020. Estamos en este mundo donde la enfermedad, las cosas malas, la muerte está presente. En este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás. Pero muy pronto enjugará Dios toda lágrima y ya no habrá más llanto, más muerte ni dolor, porque habrán pasado las primeras cosas. En el 2020 sufrieron una situación muy, muy compleja como familia. Cuéntanos en detalle lo que sucedió, lo que te marcó a ti y lo que ahora estás aprendiendo de ello, de lo que vivieron allí. Belén. Lamentablemente falleció mi papá. Él, digámoslo así, tenía ciertas enfermedades de bases, tenía temas de diabetes y otras cosas, pero el tema de su muerte fue muy repentino, ni siquiera fue por el COVID, que estaba en ese momento en auge, sino que fue repentinamente una enfermedad, o sea, un desajuste en su cuerpo que hizo que empezara a colapsar y finalmente, claro, falleció. Esto fue el primer semestre de 2020 y ya era complicado todo el tema porque estaba la pandemia, los protocolos muy estrictos, pero, pero uno no podría, uno podría decir, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Cómo el perder a tu papá? En ese momento yo tenía 19 años, entonces cómo perder a mi papá a los 19 puede ser una bendición, pero sorprendentemente sí lo fue. En todo este proceso pasó algo muy parecido a lo que vivimos en la inundación. Hubo muchas personas que nos entregaron mucho cariño. Hubo alumnos de mi papá, bueno, él era profesor, y hubo alumnos de mi papá que de sus primeras generaciones, 30 años atrás, todavía se acordaban, y no necesariamente de lo que él enseñaba, él era profesor de matemáticas. No, quizás no se acordaban de las matemáticas, pero sí se acordaban de que él les enseñó sobre Cristo, les enseñó sobre Dios, y que bueno, finalmente con lo que él era como profesor, pero más allá como persona, lo fue marcando individualmente. De hecho, hubo muchos mensajes que quizás no respondimos con familia por el momento, pero tuvimos que dedicarnos días después a seguir respondiendo porque había muchas personas que habían sido marcadas por él. Y, y es interesante que incluso después de su muerte, yo puedo decir que en realidad lo conocí más todavía. Puede ser que si él no hubiera fallecido, yo no hubiera conocido muchas cosas de él, como por contar una experiencia o un hábito que él tenía. Justamente conversando con una de sus colegas de mi papá, me decía que ella constantemente iba a la oficina en la que él estaba pidiéndole documentos, etcétera, y generalmente cuando ella entraba a la oficina, abría la puerta y lo encontraba de rodillas porque estaba orando por el colegio. Y era, no, díganlo así, no era algo que se mostrara quizás a todos, puede ser que otros colegas no lo hayan visto, pero gracias a Dios pude, por ejemplo, conocer eso. Eh, y otras tantas características o cosas que él hacía que finalmente reflejaban a Cristo. Y
Y bueno, hasta el día de hoy, de repente seguimos teniendo mensajes, nos siguen llegando mensajes de que las personas están orando por nosotros y de como familia. Y bueno, digámoslo así, igual yo quedo con la tranquilidad de que un día, cuando vuelva a Cristo, voy a volver a verlo y voy a poder quizás contarle todas estas cosas, contarle de que estuve en identidad y de quizás tantas otras cosas que viví después que él falleció, pero estoy tranquila porque él entregó su vida a Cristo y realmente sí la entregó. No, no entregó una parte o no, no entregó quizás solo su profesión, sino que entregó realmente su vida hasta que él falleció y bueno, vamos a poder volver a verlo. Tienes una fuerza, Belencita. Yo tengo un nudo acá en la garganta, no sé cómo puedes contarlo y ser tan, bueno, sí sé, Dios es la respuesta y esa esperanza en Él y lo que tú sabes, lo que fue tu papito y eso hace que todo sea diferente, lo que el legado que Él dejó, lo que ustedes están aprendiendo de él, lo que tú allí decías, lo que has conocido de Él, de cómo Él era y tenía su culto, la oración, clamar a Dios de rodillas, ojalá puerta cerrada, como dice allí la palabra, y que Él lo cumpliese, realmente llena el corazón. Y cuando tú dices, bueno, a alguien le puede parecer una locura que su muerte haya sido una bendición, pero lo fue, lo conocí más de Él y sé que lo volvería a ver. Entonces eso hace que todo sea diferente. Yo quiero agradecerte, Belencita, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Tengo entendido que en el año 2018 escribiste un libro, Esta es mi historia. Seguramente debe haber una segunda parte, pero cuéntanos allí rápidamente lo del libro y ahí te dejo para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa para cerrar tu capítulo. Adelante, Belencita, cuéntanos rápido lo del libro y el mensaje final para cerrar. Adelante. Sí, bueno, lo del libro justamente cuenta un poco más en detalle todo el tema de la inundación, lo que vivimos y los milagros. Sí. Y justamente lo conecto como con Noé, lluvia implicada en ambas y finalmente ambas son para bendición en ese caso, la familia de Noé y en este caso para mi familia. Wow, qué lindo, qué lindo. O sea, Si las personas quieren leer el libro, ¿cómo pueden acceder a él? bueno, el libro está en Naces, en la casa editora sudamericana, así que ahí lo pueden buscar como Esta es mi historia. Perfecto. Y de hecho, no es solo mi testimonio, sino que hay testimonio de otros chicos, en ese momento eran chicos porque esto fue en enseñanza media, así que ahí hay otros testimonios que también van en la misma línea y que pueden también ser reconfortantes. Excelente. Bueno, déjanos entonces ahora el mensaje final, el llamado para cerrar tu capítulo, Belencita. Yo busqué un versículo que creo que resume en realidad esto que hemos hablado y más allá lo que es mi vida, y se encuentra en Romanos. Y básicamente es Romanos 8, el 38 y el 39, y que en resumen es nada puede separarnos del amor de Dios. En mi vida han pasado distintas cosas, pero siempre ha estado Dios ahí. Y finalmente veo para atrás y digo, si no hubiera estado Dios, no sé qué hubiera hecho. Y creo que ese es también el llamado para todos los que están viendo este capítulo de identidad, que puede que estén pasando un momento muy oscuro de su vida, quizás un momento que ni siquiera se imaginaron, así como quizás yo nunca me imaginé que falleciera mi papá, pero quiero que puedan recordar y detenerse un momento a pensar que Dios está ahí, Dios no los abandona y que incluso ni la muerte, ni las dificultades económicas, ni tener cualquier problema puede separarnos de su amor. Y Él tiene tantas ganas de mostrarnos su amor que solo está en permitírselo y dejar que fluyan las bendiciones, que no necesariamente son cosas materiales, va mucho más allá de las bendiciones que Él nos quiere dar. Así que los dejo invitados a eso
Y si no saben cómo, bueno, aquí está Canal Nuevo Tiempo para poder guiarlos y acompañarlos en este proceso de conocer un poco más a Dios y dejar que Él los bendiga. Amén. Qué hermoso mensaje, Belencita. Me encantó. Ni en la mayor adversidad, nada te puede separar del amor de Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo y bueno, también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.